La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Nuestro invitado en esta oportunidad, el señor Carlos Alfredo Castro Gao, el decano del Colegio de Economistas de Lima. Le agradecemos la deferencia, la gentileza de compartir esta invitación, ¿no?, esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional y La Semana. Lo hemos invitado para trazar, ¿no?, qué es lo que se puede hacer para lograr la reactivación económica, ¿no?, en medio de posiciones populistas, posiciones de todo el punto de vista nada agradables para la vida económica del país, que podrían resultar siendo un menudo problema en los siguientes años. Señor Castro, gracias por atender esta comunicación, esta invitación de La Semana a través de RCR, muy amable. Buenos días. En primer lugar, agradecer a CR y en primer lugar a su persona, José Hernández, de estar en esta cadena tan importante de RCR, por cuanto escucha y tiene el sentir de lo que pasa en las provincias, que es muy distinto de la mirada que tenemos de las ciudades o de las urbes más importantes de las costas, más aún cuando se trata de Lima metropolitana, que es una realidad muy distinta a lo que pasa en los distintos departamentos de Lima. Sí, como bien en la introducción que he escuchado por su persona, creo que no está como priorización, ¿no?, en el país una agenda mínima de gobernabilidad, tanto de lo que le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo, y es más, compartir esa agenda y qué rol va a tomar cada uno de ellos, que son sumamente importantes, estos dos actores, para gobernar y darle esa estabilidad, y lo más importante, estar en esa agenda mínima, la reactivación económica, porque si bien cierto, ya estamos normalizando las actividades, tanto los servicios públicos por parte del Estado y las actividades económicas, ¿no?, por el avance de los índices de vacunación y de mitigar, ¿no?, en lo posible olas fuertes de contagio, ¿no?, del COVID-19, creo que es importante la reactivación económica, pero mejorar con lo que se hizo de mal en los años 2020-2021. Lamentablemente, la micro y pequeña empresa, que es la más dinamizadora y la que genera más empleo, no fue la más favorecida. Y estamos hablando de la formal, ¿no?, en la que el Reactiva Perú estuvo diseñado en cuanto a los volúmenes de venta. Y sabemos que gran parte de esos créditos fueron destinados a la mediana y gran empresa. Sin embargo, la micro y pequeña empresa no se benefició. En segundo lugar, creo que los Reactiva y los fondos los FAE MIPES, creo que tienen que ser rediseñados y fortalecidos, con una mirada quizás de créditos de mediano plazo que tengan dos componentes: capital de trabajo, pero también inversión para bienes de capital, a fin de hacerlas sostenibles y que puedan tener mayor competitividad en cuanto a los bienes y servicios que interactúan en el mercado. La alternativa más sostenible de crear empleo formal en la micro y pequeña empresa es que esta micro y pequeña empresa se convierta en el futuro proveedores de bienes y servicios, tanto de la mediana y gran empresa y propio también del Estado, que no se cumple. Desde el 2003 que existe la ley 28015, entre ellas se hablaba de que el 40% de las compras estatales debería de ser proveída por la micro y pequeña empresa, y le han sacado la vuelta en todos estos años. Comencemos por lo más inmediato, lo que anoche ya se dio a conocer. El presidente ha suscrito, ¿no?, la ley que permite el nuevo retiro, el sexto retiro de los administradores de fondos de pensiones, ¿no? ¿Qué efecto va a tener esto, señor Castro, ¿no?, en términos cotidianos, en términos de día a día, y si esto ataca verdaderamente a los desempleados o simplemente tiene un corte populista y no estamos midiendo las consecuencias hacia adelante? Si bien cierto, producto del COVID-19 2020, se paralizó la economía varios meses, ¿no?, y algunos sectores fueron sumamente duros para su reactivación, ¿no?, entre ellos turismo, ¿no? Y
gran parte perdieron su empleo formal, muchos de ellos pasaron a la informalidad, y también tenemos la situación de que muchos aportantes de AFP no aportan hace ya buen tiempo, ¿no? Entonces creo que esas medidas que ahora suman 6 retiros basados en 4 leyes y 2 decretos de urgencia, debió de darse, pero con ciertos criterios técnicos de filtración, que realmente necesitaba o necesita de esos retiros previsionales. Por cuanto en la agenda país no está hacer una reforma integral del sistema previsional en el Perú. Se requiere una reforma. Exacto, es prioritario. Tanto el privado como el que está en manos del Estado, la ONP. Y como también va a formar parte del sistema, entre comillas, pensionario, de que quien no aporta, puede decir el sistema pensión 65, que requiere también un replanteamiento y un rediseño. Porque va a haber casos que el Estado va a tener que asumir, ¿no? Gente que está en una situación de gran vulnerabilidad y que está en una edad ya que le es imposible trabajar. Entonces, si no vemos de esa óptica integral, va a ser bien difícil llevar a cabo esta reforma. Y lo más importante, José, esta reforma tiene que estar vinculado al fomento del empleo formal. No hay otro camino más correcto. Sin empleo formal no va a tener en el futuro un sistema previsional, pensando en los jóvenes, tanto de hombres y mujeres en el país. Y eso es importante. Y no está en la agenda el empleo formal, porque con el COVID se incrementó a un 80% la informalidad en cuanto al mercado laboral. Antes de pasar a este tema de la formalidad, que es un tema central, ¿qué va a pasar con las personas que no tienen en el momento ya fondos en las AFP? ¿Cuántos están en la situación cuando lleguen a la edad para jubilación no tienen un sol en sus fondos? En cuanto a cifras oficiales, antes de esta ley del sexto retiro, más o menos se calcula que 2.300.000 estaban ya en cuenta cero, ¿correcto? Ahora, con la proyección que se tiene, si bien cierto, los beneficiarios, como bien ha mencionado, puede alcanzar a 8 millones, pero digamos en la práctica, porque no necesariamente todos van a retirar, ¿no? Llegaría a más de 4 millones con cuenta cero. Pero lo más delicado es que actualmente, como pasó también en el 2008, existen estas volatilidades de pérdidas en estos fondos. Hay que acordarnos que estos fondos son de un horizonte de largo plazo. En el 2008 también se perdió, hubo pérdidas, ¿no? Se devalorizó estos fondos, ¿no? Más o menos de un promedio del 24%, en un lapso de que fueron de más o menos de 10 meses en el 2008. Sin embargo, en el 2009 se recuperaron, ¿no? A diciembre del 2009 en un 37%. Igual está pasando actualmente. Se está devalorizando el fondo. Hemos perdido los 4 primeros meses más de 4.000 millones, ¿no? de soles, como ya se tienen las cifras. Sin embargo, lo más importante es que en lo posible, personas que están trabajando no tienen necesidad de retirar. Sin embargo, en las estadísticas que se tiene de los 5 retiros, José, el 45% que retiraron sus fondos estaban laborando. Entonces, un poco que la gente está comiendo bien para tener hambre en el futuro, ¿no? Entonces, es delicado porque en cualquier país institucionalizado se está pensando en que el peruano de a pie en el futuro, cuando entra a una edad que le va a ser sumamente difícil trabajar, no pueda tener una pensión decente, ¿no? Ahora, para terminar, y que entienda también nuestra audiencia, es que se requiere una reforma integral para ver qué mecanismo de mejora debe tener el sistema privado en que le asegure una mayor rentabilidad, porque ha habido también abusos y pensiones muy bajas con fondos que han acumulado los trabajadores. Es decir, se ha visto casos que trabajadores han acumulado un promedio de 80, 100 mil soles y están recibiendo una pensión de 500.000. Entonces, como existen varias alternativas, ¿qué escoge el que ya está en edad pensionaria? Retirar todos sus fondos y ver otras alternativas de rentabilidad o de inversión, ¿no?
quizás en un emprendimiento o otro medio que le genere mayores rentas, pero todos no tienen esa misma visión. Más fácil es gastarlo y después, ¿qué hacemos, no? Como bien usted ha dicho, pasan a ser una población vulnerable y sabemos que la eficacia del Estado en atender esos casos, ahí están los resultados. Cada día crece la vulnerabilidad en el país. Ya no estábamos, ¿te acuerdas, José, en la época de priorizar los comedores populares, los programas alimenticios? Estamos regresando nuevamente a ese ciclo, que yo creo que lo más importante es darle las herramientas a los peruanos, hombres y mujeres, en trabajar o iniciar emprendimientos empresariales. Nuestro invitado en esta oportunidad, el máster en Economía, Carlos Alfredo Castro Gámez, el decano del Colegio de Economistas de Lima. Usted planteaba, antes de seguir desarrollando el concepto sobre las AFP, la necesidad de formalización en el país. ¿Cómo formalizamos en una economía desordenada, una economía que ha roto la seguridad jurídica, en una economía que no fomenta inversiones? ¿Cuál es la fórmula, no? Y usted además situaba al tema de las pymes, la pequeña y microempresa, como el gran motor por la generación de empleo, pero además por la capacidad de generar, ¿no?, de desarrollo. ¿Cómo es que hacemos o cómo formalizamos al país? Mejorando ese marco legal que hubo en el 2003, la 28015, que tenía 4 columnas, que era facilitar la formalización, ¿no?, en una alianza estratégica SUNAT, los gobiernos locales que dan las licencias y el Ministerio de Trabajo en cuanto al tema de las planillas del empleo formal. Aparte de ello, tenían un régimen especial tributario, pero en el camino no ha estado funcionando ni las compras estatales, que también era otro eje, ¿no?, de incentivar a esta micro y pequeña empresa, pero necesitan más, necesitan la innovación tecnológica, necesitan crédito. Es decir, si nosotros no le vendemos a ese emprendimiento creativo que tiene el peruano, es cómo demostrar, oye, el beneficio de la formalidad. Si no utilizamos ese concepto que la formalidad trae beneficio, entonces no vamos a formalizar y vamos a tener esos índices altos de los últimos 25 años, porque este problema de la alta formalización e informalidad que tiene el país lo tenemos de los años 90. Ahora con el COVID salió a la vista, ¿no?, de haber aumentado en la empleabilidad en el mercado del empleo al 80%. Entonces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Y así queremos ser parte de la OCDE, ¿no?, porque tenemos la invitación a través del programa País, que tenemos un plazo de 4 años de adecuarnos, ¿no? Pero para redondear la idea, si no vendemos esa idea de cómo el Estado es lo que le toca, es decir, puede ser un apoyo temporal de 6 meses a un año para los costos de la empleabilidad, porque existen costos para poder, digamos, tener un empleo formal. Entonces, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿qué parte le puede ayudar el Estado? Y también lo más importante, que esta micro y pequeña empresa forme parte del sistema económico, que tengan que ser proveedores de bienes y servicios de la gran empresa y la mediana empresa. Lo han hecho en otros países, en América Latina. Los países asiáticos empezaron con ese encadenamiento y esa articulación, y ahí está el éxito. Y también tenemos que pensar cómo mejorar esa estandarización de bienes y servicios por parte de la micro y pequeña empresa. Nos preguntamos, ¿qué está haciendo Produce en ese tema? Usted situaba algo interesante, ¿no? Tuvo que llegar la COVID-19, la pandemia nos desnudó en lo económico, en lo social, ¿no? Porque en los últimos años nos acostumbramos al piloto automático, ¿no? Sí. Entonces no hubo capacidad para mirar las reformas, los cambios que tanto se requieren en el país, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene el efecto constituyente que preconiza permanentemente el gobierno en la marcha económica actual? Para el inversionista, para quien mira al Perú como horizonte, pero siempre pone el freno y dice, en el Perú las condiciones no se dan. Quien habla en lo personal y no involucra al Colegio de Economistas de Lima, soy defensor de la economía social de mercado. Y no preguntemos, ¿existe realmente una economía social de mercado? No la existe, porque no existe un
Estado fuerte, que ponga orden, que planifique, que fiscalice, ¿no? Para que funcione una economía social de mercado, José, no puede haber abusos o privilegios de alguien. Cuando existe abuso y privilegio, no funciona esa economía social de mercado. No es un problema de carta política constituyente. Hay necesidad de reformar algunas cosas. Ahí quería ir, José, si me permite. Sí necesita reforma la Constitución y están los mecanismos dados. Pero hay que preguntarnos, ¿qué cambios se quiere hacer en la Constitución? Incluso hay algunos puntos que a mí no me gustan del régimen económico. Por decirte, los contratos ley. Los contratos ley se dieron en un contexto donde había una pobreza institucionalidad y se necesitaba promover la inversión, pero eso yo creo que puede ser perfeccionado. Porque hemos visto que mucha inversión que ha venido al país en realidad no ha beneficiado, ¿no? Y no han cumplido ni siquiera con los planes de inversiones que estaban inmersos estas concesiones, estas privatizaciones, ¿no? Y lo vemos por todos los lados, desde la refinería de La Pampilla, desde el aeropuerto, los peajes, y de los peajes, y es un escándalo, ¿no? Y más, incluso, muchas de estas concesiones han estado inmersas en temas de corrupción. Entonces, lo que sí falta en el país, aparte de esta débil institucionalidad, es una planificación del territorio. Y se tiene que replantear cuando hablamos de esta planificación con enfoque territorial, qué es lo que le toca al gobierno nacional, regional y a los gobiernos locales en sus dos instancias, tanto en lo provincial y en lo local, ¿no? A nivel distrital, es que necesitamos una reforma, dentro de la reforma, aparte de la reforma política, el tema de la educación, salud, ¿no? Aparte de la reactivación económica, es fundamental replantear el proceso de descentralización. Si no hacemos ello, se va a estar desperdiciando los recursos, porque no es posible que un distrito o una provincia reciban miles, ¿no?, de millones de soles, ¿no?, en canon sobre canon, y no hagan nada en ese cambio de la educación, salud, saneamiento. Y como bien antes de salir al aire, el tema de provincia es muy distinto a Lima. Claro, totalmente. Existe una necesidad terrible, sin embargo, donde existe mayor riqueza, José, es donde existe mayor pobreza. Y eso yo creo que ya se tiene que paralizar. Y también es producto de estos conflictos sociales en que el Estado ha estado ausente. ¿Cuál ha sido la estrategia? Porque tiene que ver también con este pensar y este reflexionar para replantear un proceso de desarrollo distinto, es que el Estado ha estado ausente y decirle, oiga, estos conflictos sociales es problema en la empresa y en la comunidad ahí. ¿Y qué hace el Estado para no solamente de ver la manera de asumir compromisos, porque también existe mucha responsabilidad por parte del Estado en su conjunto de no haber cumplido con esa demanda? Nos preguntamos qué se ha hecho en los últimos 15 años con el canon, sobre todo en estas zonas tan ricas que tiene el país. No se ha podido hacer una cartera de proyectos en decir, esto lo hace el Estado en su conjunto, esto lo hace la empresa, ¿no? Y todos salimos ganando, ¿no? Incluso cómo la minería puede ayudar a otras actividades económicas para generar mayor empleo en la zona de influencia, ¿no?, donde está la mina, ¿no? Ahora, nos encontramos justamente un tema central, ¿no?, el tema de las inversiones, ¿no? Mientras acá en Perú nosotros estamos en una disyuntiva, ¿no?, y el gobierno no tiene una visión clara frente a ese tema, ¿no?, cómo destraba una serie de inversiones que son necesarias, sobre todo en el aspecto de las actividades extractivas, minería, ¿no? En Ecuador están saludando la apertura porque recientemente Ecuador acaba de escalar, ¿no?, en la competitividad mundial en cuanto a niveles de percepción de parte de los grupos de inversión, CEOs de las principales empresas mineras en ese país, ¿no? En nuestro país estamos retrocediendo. ¿Qué hacemos para brindar confianza al país que en los últimos años, con todos los errores que se han generado, hemos logrado posicionarnos, hemos logrado el crecimiento, ¿no? Y en estos momentos, mire, la paradoja del destino, señor Castro, ¿no?, tenemos un círculo virtuoso en cuanto al precio de los metales, pero eso no se traduce justamente en el accionar del gobierno, ¿no? Exacto, no estamos aprovechando el mejor momento que tiene el Perú, por ser uno de los principales productores de cobre, en que es necesaria la inversión y mirar de otra forma en cuanto a negociar,
porque si no tenemos capacidad de inversión y de gestión, es decir, oiga, el Perú promueve las inversiones, pero ahora me vas a respetar el medio ambiente, y también, ¿por qué no ver un plan de inversiones en que este cobre pueda tener mayor valor agregado? Creo que por ahí va justo esa visión distinta que tiene Chile, que sí maneja, digamos, esa ruta de cómo aprovechar mejor sus recursos, y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, creo que ahí falta, y tenemos que ser autocríticos. No tenemos una agente directriz, sobre todo en cuanto a la clase política, con visión de desarrollo, con visión de futuro, pero con un horizonte de mediano y largo plazo. Y ahí se necesita también un acuerdo. Yo diría más un contrato social en que se refleje también en algunas modificatorias de la Constitución, ¿no? En diferentes acápites. Porque la Constitución es perfectible. No hay que tenerle miedo a modificar. Pero no podemos estar en estos dos extremos, José. Constituyente o vacancia. Y eso nos están trayendo muchos problemas de gobernabilidad. Para finalizar, ¿cuál es el horizonte que nos espera en estos momentos? Hace muchos años no conversábamos del tema de inflación o del tema inflacionario, como bien hoy lo destaca el diario El Comercio, ¿no? Para los hogares más pobres ya supera el 9%, lo que señala hoy el diario El Comercio, ¿no? ¿Qué efecto puede tener esto en las economías más vulnerables, el pobre extremo? Empezando por lo último. El pobre, para empezar, posiblemente no cuenta con un empleo adecuado, un empleo formal, ¿no? En segundo lugar, vive del día a día, de un subempleo o de un emprendimiento, ¿no?, informal, ¿no? O si no, también, entre comillas, suple sus carencias con algún acceso a algunos de los programas sociales, alimentarios, o otro tipo de programa, ¿no?, dirigido a ellos, y que no cubre a todos los peruanos que están en esa situación. En segundo lugar, como bien lo has dicho, José, si hablamos del pobre, más del 50% o 60% se va en alimentos. Y no se le ha explicado a la población que el Perú, como cualquier otro país, va a tener que enfrentar una crisis de alimentos a nivel mundial. Y no se habla de ello. Y el Perú, teniendo tantas potencialidades de aprovechar esa crisis alimentaria en el mundo, no se está preparando para ello. Podemos producir tantos productos, tanto en selva, sierra y costa, que deberíamos incluso proveer productos alimentarios a otros países. Sin embargo, aquí no estamos muriendo de hambre. Y vemos los resultados de anemia, de nutrición infantil. Y eso es en realidad una gran responsabilidad de un Estado que no tiene capacidad de gestión y capacidad de planificación. Bien, yo le agradezco la amabilidad que ha tenido de compartir esta invitación, señor Carlos Alfredo Castro Gaos, decano del Colegio de Economistas de Lima. Han quedado muchas cosas para seguir analizando más adelante, ¿no? Pero hay que ponerle mucha atención al tema económico, ¿no? Porque las medidas que está adoptando el gobierno no son las más sensatas. Hay que mirar eso con mucha claridad, con mucha transparencia, ¿no? Y hay que hacer algo desde los diferentes ángulos, desde la academia, desde los colegios profesionales, ¿no? Y la prensa también tiene que alertar, ¿no? Para terminar, creo que la mejor recomendación que tiene que hacerle al presidente de la República es que apueste y que nos convoque a los colegios profesionales, no lo ha hecho hasta la fecha. En segundo lugar, de que asuma un liderazgo, porque el principal líder del país es el presidente de la República, y ese liderazgo todavía está ausente. Y en tercer lugar, se le sugiere que en esta oportunidad, si por parte de él requiere mantener la institucionalidad y la gobernabilidad del país, es importante que pueda conformar un gabinete de consenso, un gabinete de gobierno, en la que sí le pueda dar nuevamente esa ruta de gobernabilidad al país. Si no lo hace, vamos a estar en esta crisis permanente y se tendrá que buscar una viabilidad democrática, porque el país no puede estar en esta situación. Tenemos que buscar nuevamente una ruta y resolver esos problemas que hemos conversado: pobreza, creación de empleo, el tema de la crisis alimentaria y las reformas pendientes. Y en realidad me he sentido muy cómodo
en la red de comunicación regional, en su persona, y cuando crean conveniente estaré aquí conversando y viendo desde la óptica que tiene el Colegio Economista de Lima, plantear soluciones serias, viables y sostenibles en el tiempo. Le agradezco la amabilidad, señor Carlos Alfredo Castro Gaos, decano del Colegio Economista de Lima. Tenemos que irnos a una pausa. Seguimos a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado la semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.